Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado a este webinar en el que organizamos junto con el Gobierno de Navarra, con el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, para presentar las convocatorias de ayudas para proyectos de alianzas energéticas y proyectos de alianzas digitales. Se tratan de dos convocatorias que han sido recientemente publicadas en el Boletín Oficial de Navarra y que hoy se van a encargar de presentar las personas que nos acompañan, ¿vale? Que nos acompaña Uxue Itoiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4. También nos acompaña Delia Sola, directora del Servicio de Proyectos Estratégicos S4, y Idoia Arteta y Esperanza Aristu, que son técnicos del Servicio de Proyectos Estratégicos de la S4. En breve vamos a dar comienzo al webinar y a la explicación de las convocatorias, pero antes recordarles que cuando termine la explicación y la presentación de las ayudas, procederemos a un turno de preguntas a los que daré yo paso, y entonces les voy a pedir que por favor todas las preguntas nos las hagan llegar a través de la herramienta de preguntas y respuestas. No a través de la pregunta del chat, por favor, ¿vale? Entonces, que nos lleguen las preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Lo volveré a repetir luego al finalizar la explicación. También decirles que una vez terminado el webinar, en los próximos días, no sé si mañana o lunes, les podremos enviar la documentación que aquí se presente y también la grabación del webinar, ¿vale? Para que tengan toda la información. Y sin más, pues bueno, yo simplemente agradecerles de nuevo su asistencia y voy a dar paso ya a Uxue Itoiz, directora general de Industria, Energía y Proyectos, quien va a hacer un poco la presentación, la introducción y la contextualización de las dos convocatorias. Buenos días, Uxue. Buenos días. Uxue. Perfecto. Hola, Gracias. buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a la CEN, como siempre, por ofrecernos la posibilidad de presentar las ayudas a todos y todas vosotras, a todas las empresas de Navarra. Y bueno, voy a compartir un momento la pantalla, a ver si me deja, porque habíamos preparado, a ver, aquí, una presentación. Bueno, mi idea es hacer, como decía Raquel, una breve introducción sobre las ayudas. Es verdad y creo que todos sabemos que en Navarra ya tenemos ley de ciencia desde 2017, tenemos el compromiso de tener un 3% del PIB en Navarra para 2030 dedicado a I+D. Actualmente estamos alrededor de la mitad, tenemos trabajo por avanzar, pero tenemos las medidas para hacerlo. Es verdad que en el último periodo, de 2018 a esta parte, vamos creciendo poco a poco en esa dedicación a I+D y en ese incremento tanto de ayudas de I+D como de proyectos y empresas y centros que están realizando I+D en Navarra. Eso nos parece que es un aspecto clave porque nos va a ayudar a ser más resilientes y va a poder resolver y solventar mejor todas las vicisitudes que vayan viniendo, además de ser más competitivos y poder ofrecer soluciones innovadoras al resto del tejido económico de Europa. En Navarra somos la comunidad, por ejemplo, que más patentes nacionales tenemos, es un aspecto en el que, bueno, pues que destacamos. En el caso de las patentes europeas, quizás no estamos tan a la cabeza, dentro del Estado sí, pero no dentro de toda la comunidad europea. Y es verdad que el sector privado, el sector económico, el tejido económico, las empresas, sois 2/3 del I+D que se realiza en Navarra. Desde el Departamento de Desarrollo Económico llevamos tiempo apoyando y trabajando para que esto sea así. Como sabéis, tenemos ya las convocatorias de proyectos estratégicos de la S4 concedidas hace unos escasos meses, 16 millones de euros para los próximos 3 años. Saldrá una nueva convocatoria el año que viene. Las ayudas de I+D, actualmente en evaluación, 12 millones de euros para realizar I+D individual de transferencia o colaborativos entre empresas. Los bonos SIC, que están pendientes de publicar, se publicarán en breve. 150.000 euros para poder escalar esos proyectos que ya hemos hecho de I+D a nivel regional, poderlos escalar también a nivel europeo. Y bueno, y hoy presentamos los fondos REACT. Como sabéis, las dos ayudas que vamos a presentar hoy están enmarcadas en la digitalización
y en la transición energética, la 9S4, cuando pasamos de la S3 a la S4, había dos aspectos transversales que son la sostenibilidad y la digitalización, y precisamente estas ayudas van enmarcadas en este corazón del árbol, que son estas dos factores que son los que nos tienen que ayudar a ser más competitivos y que tienen que ser transversales a todos los sectores de la S4. Las ayudas proceden de los fondos REACT, son los primeros fondos de los fondos Next Generation que surgieron ya en el verano de 2020 y como os decía, están enmarcados en los fondos de recuperación FEDER. En Navarra tenemos 147 millones de euros repartidos en diferentes departamentos y en diferentes convocatorias. En este caso hablamos de los 5 millones de euros de las dos convocatorias de fondos REACT que ahora mismo van a pasar a presentar mis compañeras. Os dejo con la directora de servicio, Delia Sola, que será ella quien nos va a contextualizar un poco las ayudas y posteriormente las técnicas. Idoia Arteta y Esperanza Aristu os explicarán en detalle el contenido de cada convocatoria. Es importante que lo conozcáis bien, son unas ayudas que son nuevas, con lo cual queremos transmitiros bien cuáles son pues, un poco los aspectos diferenciadores de estas ayudas con respecto a las demás que tenemos de I+D. Probablemente una de ellas es que incluye la parte de innovación y cedo la palabra a Delia. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar compartir pantalla de la misma presentación que ha hecho. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Buenos días. Delia, te oímos bien. Buenos días. No me oís, ¿verdad? Delia, sí que te escuchamos. Delia, puedes hablar, te escuchamos perfectamente. Pensaba que no me escuchabais. Bueno, como decía, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación en el punto que ha dejado Usue. Un segundo, que voy a ello. Vale. Bien, yo voy a hacer una breve recopilación de los aspectos más importantes de estas convocatorias, de estas dos convocatorias, que son las alianzas digitales y las alianzas energéticas. Como sabéis, hubo una publicación en el mes de junio, finales de junio, que luego la modificamos y la publicación de las dos convocatorias son nuevas. Una se ha hecho el 4 de agosto y otra el 11 de agosto. Por ello, os adjuntamos en la presentación los enlaces a las convocatorias que están vigentes. Por favor, hacer uso de estas porque hay algunas modificaciones en algunas cuestiones. Lo digo porque le dimos difusión a las primeras convocatorias pues, para intentar que tuvierais conocimiento de ellas cuanto antes, pero por causas ajenas a nosotros, principalmente porque son fondos REACT, pues tuvimos que hacer una serie de modificaciones y estas son las convocatorias que tenéis que tener en cuenta. Bien, como ha comentado Usue, estas ayudas, estas convocatorias de alianzas digitales y de alianzas de transición energética son fondos REACT. Esto quiere decir que son fondos que en el caso del Gobierno de Navarra puede recibir el 100% de las ayudas que está concediendo a los distintos agentes, tanto empresas como agentes del SINAI, que pueden participar en los consorcios que se formen. Las alianzas digitales tienen una financiación total de 2.828.000, pues aproximadamente unos 2.800.000, que están repartidos en 2 años. Estas alianzas digitales lo que pretenden es apoyar el objetivo de los fondos de reactivación a las inversiones que contribuyen a la transición digital. Entonces, el objetivo de estas ayudas es el fomento de consorcios que hagan alianzas digitales en
líneas estratégicas de la S4 para que las empresas y las entidades transiten hacia una transformación digital. Entonces, como veis, esta es una de las prioridades transversales de la S4. Bien, esto en cuanto a las ayudas de la Alianza Digital. Bueno, las alianzas digitales, como ha comentado también Uxue, es una convocatoria de ayudas que hemos incluido tanto la investigación como el desarrollo como la innovación. No, en el caso de las alianzas energéticas, no obstante, solamente se incluye la investigación y el desarrollo. Luego mis compañeras lo volverán a mencionar. En el caso de las alianzas energéticas, estas tienen la misma financiación en los 2 años de duración de los proyectos que las alianzas energéticas, el montante es idéntico y en este caso van alineadas con el objetivo del apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía verde, que van alineadas con las líneas de trabajo para la transición ecológica de la prioridad industria de energía verde de la S4. Volveremos también a este aspecto y mis compañeras os mostrarán exactamente qué líneas de trabajo son las que recogen esta prioridad de la S4. Bien, varios de vosotros nos habéis preguntado porque como hemos identificado un presupuesto para cada uno de los años de duración de los proyectos en las concesiones de ayuda, si, claro, teniendo en cuenta que en el 2022 inicialmente preveímos unos 2 millones de gasto y en el año 2023 828.000 y realmente la convocatoria de ayudas se ha retrasado más de lo que teníamos previsto, pues al ser fondos fondos FEDER no hay ningún inconveniente en trasladar compromiso de gasto de un año a otro. Entonces, en las propuestas de proyectos que presentéis, lo que tenéis que identificar es en realidad el gasto que vais a poder ejecutar en el año 22 y en el año 23 para que podamos finalmente comprometer y mandar a la Unión Europea aquel compromiso de gasto que realmente se vaya a ejecutar. Entonces, no os preocupéis porque nuestra previsión anualizada ha sido la que veis en la diapositiva, porque podemos modificar el compromiso de gasto de acuerdo a las necesidades de los compromisos que nos trasladéis con las propuestas de proyecto. Bueno, yo creo que estas serán las líneas más importantes porque, como digo, doy paso a mis compañeras Idoia y Esperanza que os mostrarán la convocatoria más en detalle. Luego, en el turno de preguntas, ya intervendremos el equipo al completo para poder contestaros a todo lo que nos podéis preguntar. Bueno, muchas gracias de nuevo y seguimos con la presentación. Como se han presentado, vamos a presentar 2 convocatorias de ayudas. La de alianzas digitales de I+D+I y alianzas energéticas de I+D. Las vamos a realizar en paralelo porque hay muchos puntos en común entre ambas convocatorias y de esta manera evitamos realizar repeticiones y luego vamos a poder resaltar mejor las diferencias de una con otra para que no haya confusiones. Así que voy a comenzar. ¿Quiénes son los beneficiados, las entidades beneficiarias? En principio, consorcios que estén configurados por empresas tengan un lugar de trabajo en Navarra y el proyecto, los trabajos que se vayan a hacer se realicen aquí en Navarra y agentes del SINAE que estén efectivamente registrados. Los consorcios se forman por varias entidades. En el caso de las alianzas digitales, tienen que ser 3 entidades independientes entre sí. De esas 3 entidades, al menos 2 deben ser empresas y una de ellas PYME. Pueden participar más empresas, pero este es el mínimo. En el caso de alianzas energéticas, al menos tiene que haber 3 empresas independientes y una de ellas PYME. A estos mínimos, de estas 3 entidades o 3 empresas, se les pueden añadir los agentes del SINAE, cuya participación es opcional,
por lo tanto, en cualquiera de los dos consorcios pueden participar o no, según se decida. Se pide también que haya colaboración efectiva entre las partes y que el liderazgo del consorcio y del proyecto lo ejerza una empresa. Vale. Vamos a las alianzas digitales. Estos son proyectos de I+D+I, que tengan la calificación de investigación industrial, desarrollo experimental o proyectos de innovación en materia de procesos. El presupuesto tras la evaluación del órgano gestor tiene que ser superior o igual o superior a 150.000 euros y el porcentaje de participación empresarial que se requiere es de al menos el 60%. Las líneas de trabajo que encajan en los proyectos que encajan en esta convocatoria son aquellos que coinciden que están en la transición digital, la prioridad transición digital de la S4. Entonces, hemos proporcionado los links en la ficha de ayudas, va el link a esta transición digital y se pueden ver todas las líneas de trabajo que se pueden ser financiables. Como son muchas, no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas. Si accedéis, veréis que hay unas líneas de trabajo que se dicen que son comunes y otras que son específicas que coinciden con el resto de prioridades de la S4. Entonces, son todas aquellas que coinciden con el eje el eje que figura aquí, que es transición digital. Cualquier proyecto que encaje con alguna de estas temáticas, con estas líneas de trabajo, encajaría en esta convocatoria. En el caso de las alianzas energéticas, son proyectos de I+D, o sea, calificados como investigación industrial o desarrollo experimental. Igualmente, tras la evaluación del órgano gestor, el presupuesto subvencionable tiene que ser igual o superior a 1 millón de euros y la participación empresarial superior al 70%. En este caso, esta convocatoria, estas ayudas van enmarcadas en la estrategia de la prioridad industria de la energía verde. Si se accede a la ficha correspondiente en la S4, se ve que hay 6 líneas de trabajo que encajan en esta convocatoria, que son aquellas cuyo eje temático es la transición ecológica. Igual que la otra, no termino de ver bien en la pantalla para deciros cada una de ellas, pero bueno, tenéis accesible también desde la ficha de convocatoria y desde la S4 cuáles son estas líneas de actuación. ¿Qué gastos son subvencionables? Hay algunas diferencias respecto a las otras ayudas que se han prestado desde el departamento, pero muchas coinciden, ¿no? Se incluyen los gastos de personal, materiales y amortizaciones, colaboraciones externas, con la limitación de que no más del 50% del presupuesto del proyecto puede dedicarse a colaboraciones externas, los gastos asociados al uso de infraestructuras científicas y técnicas singulares, gastos de patentes generadas en el proyecto. En este caso no se incluyen a las grandes empresas, no se subvencionan a las grandes empresas. Y luego otros gastos que puedan ser, lo leo directamente de la convocatoria, otros gastos directamente relacionados con el proyecto y aplicados efectivamente a su realización, siempre que puedan asignarse individualmente a este. Dentro de estos otros gastos destacamos 3 en concreto, por ejemplo, los asociados a un vídeo que se demanda, hay una pequeña diferencia en cuanto a la cuantía. En las alianzas digitales máximo subvencionables son 100.000 euros y en alianzas energéticas 4.000. El gasto de las auditorías que se demandan también hasta un máximo de 1.200 por beneficiaria. Y se ha incluido un gasto de consultoría para la preparación de los proyectos y la tramitación de las solicitudes. Y ahí se incluye un máximo de 1.500 euros por beneficiaria. Esto sería solo para presentar la propuesta, no para luego, una vez que el proyecto comience, ayudar en la gestión del proyecto. Eso no se considera. ¿Y qué gastos no son subvencionables? Pues aquellos que son relativos a gastos de formación de personal, los gastos de consultoría una vez que el proyecto se ha iniciado. Como seguramente tendréis dudas, si todas las consultoras que participáis desarrollando proyectos, el gasto de vuestro trabajo se cargaría pues, en la primera declaración de gastos. Ahí tendríais que imputarlo.
con fecha posterior a la de comienzo de proyecto. Gastos de administración y de material de oficina tampoco no se consideran subvencionables, lo mismo que viajes, dietas, kilometrajes, etc. Costes de personal administrativo tampoco. Sí que se ha admitido como gastos de personal un 10% de la dedicación de una persona que se dedique a la coordinación del proyecto, pero no más del 10% de su tiempo en unas determinadas condiciones. Tampoco se consideran los estudios de mercado, gasto de promoción, difusión y marcado de la CE. Y los costes indirectos no se admiten en esta convocatoria imputar un porcentaje pues, del 15%, del 25%, así como, por ejemplo, se estaban haciendo en otras convocatorias. Por eso había leído antes el detalle de los otros gastos, que son gastos directamente relacionados con el proyecto y que se puedan asignar individualmente al proyecto. Eso sí se consideran, pero un porcentaje X no se admite. El importe máximo de las ayudas, en el caso de las alianzas digitales, bueno, son muy parecidas tanto en alianzas digitales como en alianzas energéticas. Lo único que cambia es que en alianzas digitales hay 3 tipos posibles de calificación del proyecto y en función de la calificación y del el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o grande, así obtiene un porcentaje u otro de ayuda. En el caso de los agentes del SINAE, la intensidad a la que pueden llegar al 100% cuando realizan actividades no económicas. Pero en este caso hay una excepción. En el caso de los proyectos calificados como innovación en materia de proceso, un agente del SINAE puede ser miembro del consorcio, pero sus gastos no van a ser subvencionados. ¿Vale? El resto de intensidades, pues ya veis, desde el 70% para las pequeñas empresas en investigación industrial al mínimo que sería el 15% para las grandes empresas en innovación en materia de procesos. Alianzas energéticas, solo tenemos 2 tipos posibles de calificación, investigación industrial y desarrollo experimental. Misma organización por tamaño de empresa, si es pequeña, mediana o grande. En este caso, los agentes del SINAE participarían con una intensidad del 100%, realizando actividades no económicas y en las mismas condiciones en los 2 tipos de calificaciones posibles de proyecto. En este caso, la máxima ayuda sería un 70% para las pymes en investigación industrial y la mínima un 40% para las grandes empresas en desarrollo experimental. Y ya pasamos a ver los hitos del proyecto. Hola, buenos días. Soy Esperanza Estu, tras la presentación de mi compañera Idoia. Continuamos en el desarrollo de la convocatoria. Esta transparencia lo que intenta reflejar es un poco la consecución de los diferentes hitos y documentación a presentar a lo largo de las diferentes fechas, ¿vale? Entonces, como bien sabréis, se han publicado las 2 convocatorias en el mes de agosto, alianzas digitales el 4 y alianzas energéticas el 11. Tenemos hasta el 12 de septiembre para poder realizar las solicitudes y tras la presentación de las solicitudes, debido al efecto incentivador de esta convocatoria de ayudas, tras esa presentación de las solicitudes comenzaría la propia ejecución del proyecto, que va desde el momento de la solicitud hasta el 15 de agosto de 2023. Esta propia ejecución del proyecto se ha dividido en 2 periodos. Un primer periodo hasta el 15 de noviembre de este año, de 2023, y un segundo periodo de ejecución que iría hasta el 15 de agosto del 2023. Estos periodos de desarrollo de ejecución del proyecto marcan los hitos de presentación de la documentación justificativa que a continuación se documentará y se citará más en detalle, pero marcan un poco esos hitos. El primer periodo, en primer lugar, la documentación presentada el 15 de noviembre del 2022 hará referencia al primer informe intermedio, que es como un primer pago a cuenta de los gastos ejecutados hasta el 15 de noviembre. Esta documentación declarada con 15 de noviembre se deberá reflejar y documentar el 28 de febrero, respaldada con los gastos realmente ejecutados con facturas y pagos.
Entonces, aquí se hará una liquidación de este primer periodo. Y el segundo periodo de justificación vuelve otra vez a tener dos hitos justificativos. Un primer hito, que es el segundo informe intermedio, presentado el 15 de agosto, con una declaración de gastos, de los gastos realizados entre al principio del periodo 2, entre el 15 de noviembre del 2022 y el 15 de agosto del 2023, y luego la documentación final o liquidación final, donde se presentarán la documentación acreditativa de los gastos ejecutados en este segundo periodo. Vale, como bien hemos indicado en la transparencia anterior, la primera fase de la convocatoria es la solicitud de las ayudas, que es la que nos encontramos actualmente porque el plazo está abierto tras la publicación en el boletín. En esta solicitud de ayudas, todos los integrantes deberán presentar la documentación que aquí se enumera, una instancia telemática, una declaración responsable que se puede descargar de la propia ficha de las ayudas, el formulario con los datos del proyecto por parte de cada uno de los solicitantes del proyecto y luego, si el solicitante se trata de una pyme, deberá presentar las cuentas cerradas en los 3 últimos ejercicios. En el caso de los coordinadores del proyecto, solo para los coordinadores se presentará una memoria técnica descriptiva del proyecto en el cual se definirán todas las tareas participantes del proyecto, etcétera, el plan de divulgación y promoción del proyecto, un acuerdo de colaboración firmado entre todos los participantes del proyecto y el formulario sobre la dimensión de género. Insisto, estos últimos 4 documentos solamente los presentará el coordinador. Los criterios de valoración tras la recepción por nuestra parte como órgano gestor de las diferentes solicitudes, entonces comienza nuestro trabajo evaluando todas y cada una de ellas conforme a los criterios de valoración establecidos en las bases. Aquí simplemente un pantallazo de los diferentes criterios de valoración de la convocatoria de alianzas digitales y en la siguiente pantalla los criterios de valoración de las alianzas energéticas. Están en las bases, o sea que simplemente es para que tuvierais estos criterios que son los que a nosotros nos sirven para evaluar los proyectos que recibimos. Tras la aplicación de estos criterios de valoración se establece un orden de prelación, porque estas convocatorias son concurrencia repetitiva, lo que significa es que todas las solicitudes se evalúan conforme a dichos criterios y se establece una prelación definiendo cuáles son los mejores proyectos, que serán los que primero recibirán subvención, continuando repartiendo la subvención en función de dicha prelación o valoración. Una vez realizada esta valoración, por nuestra parte se realizará la resolución de concesión, la cual será notificada a los diferentes beneficiarios y solicitantes, se publicará en la ficha y comienza la ejecución por parte de cada uno de los beneficiarios de este proyecto. Si bien es cierto que, como hemos dicho, debido al efecto incentivador de las ayudas, pues se pueden comenzar desde el momento de la solicitud a acometer gastos en los diferentes proyectos. Vale. ¿Qué puede suceder? Pues al final, como todo proyecto I+D, los proyectos I+D pueden ser consecuentes de diferentes modificaciones, puesto que la idea inicial del proyecto no se ha ido desarrollando conforme se preveía y puede sufrir diferentes modificaciones. Entonces, en las bases de la convocatoria se establece una base concreta, que es la base 13, en la cual se define qué sucede si un proyecto se modifica respecto de la idea inicial. ¿Vale? En esa base se definen cuáles son las modificaciones que deben ser autorizadas por nuestra parte como órgano gestor, es decir, hay ciertos cambios en el proyecto que requieren ser identificados por parte de los beneficiarios y ser notificados. Estas modificaciones son sobre los diferentes conceptos subvencionados en la resolución de concesión inicial, sobre la composición del equipo investigador, la composición del consorcio cuando uno de los participantes abandona el proyecto y sobre el periodo de ejecución del proyecto. En estos casos de modificaciones se deberá solicitar al órgano gestor, en este caso, para que dichas modificaciones sean autorizadas y puedan llevarse a cabo. En otros casos hay una serie de desviaciones que no se consideran como modificaciones, que son desviaciones que no superan el 10% del gasto subvencionado en cada una de las partidas subvencionadas,
En ese caso, no requiere autorización por parte nuestra, si bien es cierto que deberán ser justificadas en el informe técnico correspondiente. Esto es lo que detallamos en la parte de esta esquina. Las modificaciones que son autorizables solo se permite, conforme a la convocatoria, una modificación por cada uno de los periodos de desarrollo del proyecto y, en cualquier caso, se presentará la modificación por parte del coordinador. Esto es importante, es decir, cada uno de los beneficiarios no puede presentar su modificación de manera independiente, sino que es el coordinador quien aglutina todas las modificaciones realizadas por todos y cada uno de los socios por cada periodo y las notifica de manera unificada al órgano gestor de nuestro servicio. Vale, una vez, conforme se va ejecutando y desarrollando el proyecto, hay diferentes hitos, que es lo que hemos intentado explicar en la primera transparencia de hitos. Hay diferentes hitos en los cuales se presenta documentación justificativa y posteriormente se hacen los abonos por nuestra parte correspondientes a la parte ejecutada del proyecto. Estos hitos son 4, como habéis citado anteriormente. El primer periodo del desarrollo del proyecto es el que va desde la solicitud de las ayudas hasta el 15 de noviembre del 2022 y este es el primer hito que marcaría el primer pago a cuenta por nuestra parte y en ese caso, por parte del beneficiario de las ayudas, se deberá presentar la documentación que aquí se indica. Un informe detallando, una pequeña memoria detallando cómo se va desarrollando el proyecto y una declaración de gasto, del gasto realmente ejecutado hasta esa fecha, ¿vale? Tras esa presentación, por nuestra parte, se hará un primer pago sobre este gasto declarado. Declarado, insisto, no justificado con respaldo de facturas y pagos, sino simplemente declarado, pero es un gasto real. Luego se iniciaría el segundo periodo, si bien es cierto que en los primeros meses del 2023 aparecería el segundo hito en el cual se presenta la documentación acreditativa de este gasto declarado con anterioridad en noviembre del 2022. Entonces, en este febrero, el 28 de febrero del 2023, se presentará un informe sobre el desarrollo de este primer periodo y una documentación acreditativa de los gastos previamente declarados, tanto facturas como justificantes de pago. Exactamente igual sucede con el periodo 2. El periodo 2 es el periodo en el que se desarrolla el proyecto desde noviembre del 2022 hasta agosto del 2023. De cara a la documentación justificativa, cada uno de los beneficiarios presentará la documentación que le corresponda. En agosto se presentará la información referente a lo que es el pago a cuenta o la declaración de gasto, donde se detallará pues, el desarrollo del proyecto en este periodo 2 y una declaración del gasto hasta ese momento. Y la liquidación final del proyecto, con toda la documentación acreditativa, se realizará en septiembre del 2023, entregando en ese caso pues, la documentación económica exactamente igual que lo que se hacía en el primer periodo, pero en el informe, la liquidación final. Vale, en estas últimas transparencias simplemente hemos querido reflejar lo que ya viene tal cual en las bases, pero nos parece interesante recalcar que tengáis en cuenta que una vez que el solicitante resulte beneficiario de la subvención, es necesario considerar que debe cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base 16 de la convocatoria, para que luego no nos llevemos sorpresas y no nos demos sustos en cuanto a que una vez que se han concedido las ayudas se debe presentar la declaración de transparencia por parte de los beneficiarios un mes tras dicha concesión, porque si no se pierde ese derecho adquirido de la concesión. Luego, en cualquier caso, el beneficiario de las ayudas debe realizar el proyecto conforme le ha sido concedido o tras la modificación en caso de que haya sido autorizado en tal caso. Todos los beneficiarios en el desarrollo del proyecto y puesto que son convocatorias cofinanciadas deben mantener una contabilidad separada de ese proyecto, es decir, se debe identificar los gastos de dicho proyecto de manera separada. Y luego es importante recalcar que puesto que son convocatorias cofinanciadas hay que cumplir los requisitos de difusión establecidos en la convocatoria y los requisitos establecidos en los fondos FEDER. Pues conservar la documentación durante 3 años,
etcétera, etcétera. Lo que viene en las bases, pero es importante destacarlo porque si no se cumple todo lo ahí detallado, pues se puede perder la subvención inicialmente concedida. Bien, esta otra transparencia viene a reflejar que en el caso de incumplimiento por parte de los diferentes beneficiarios de las diferentes actuaciones realizadas o en el desarrollo del proyecto ha habido una variación respecto de lo inicialmente concedido, puede haber una serie de consecuencias. Es decir, cuando el presupuesto finalmente ejecutado no supera el 65% respecto de lo inicialmente concedido, puede haber una penalización respecto de la ayuda conforme al gráfico representado, es decir, se reajustaría la ayuda. Si bien el presupuesto ejecutado es inferior al 30% respecto a lo concedido inicialmente, se realizaría un reintegro total. Vale. Por último, queremos destacar e incidir en diferentes aspectos respecto de las propuestas de memorias presentadas a la convocatoria. Si bien es verdad que se establece en la propia convocatoria, en los criterios de valoración, que es en la base 10, que es lo que se valora en cada uno de los aspectos, queremos recalcar, pues para que sepáis exactamente cómo procedemos tras la recepción de las solicitudes a evaluar cada una de estas documentaciones, pues hacer un hincapié en que las memorias que se presentan tienen que ser claras, concisas y con un nivel de detalle suficiente para que el órgano gestor pueda evaluarlas sin dar, por supuesto, absolutamente nada, sin repetir información en los diferentes apartados de la memoria que no son necesarios. Si se ha detallado en un apartado, no es necesario repetirlo en otro si no aporta valor. El presupuesto debe estar debidamente cuantificado, detallado y justificado para que a nosotros nos permita contrastar que todos esos gastos son los realmente necesarios para el desarrollo de esa memoria. El órgano gestor no puede dar por hecho nada que no esté reflejado en la memoria y en el presupuesto. Eso es importante. Luego, las tareas tienen que estar bien definidas y estar acordes con los diferentes objetivos y el presupuesto presentado, al igual que el cronograma. El cronograma tiene que ser, obviamente, coherente con las diferentes tareas. Y por último, recalcar la importancia del coordinador. Es un nexo de unión entre todas las partes, debe supervisar pues, el desarrollo de las tareas de todos los participantes del proyecto y que sean coherentes todas y cada una de las tareas. Como conclusión, simplemente pues dar como colofón final, decir que una solicitud de ayudas, un proyecto, una memoria, viene a ser como una especie, como un plato de comida en el cual no es una mera mezcla de ingredientes, en el cual cada agente es independiente, cada participante es independiente, sino que es necesaria una buena cohesión, una buena receta para que este proyecto se lleve a cabo de la mejor manera posible, una buena mano, que es la parte que le corresponde al coordinador, y si bien, pues un toque de entusiasmo que pueda reflejar el interés de ese proyecto y que por parte del órgano gestor se vea reflejado ese interés y esa participación de todos y cada uno de los agentes. Vale, esta simplemente es una transparencia donde podéis linkar las fichas de ayudas correspondientes a cada una de las convocatorias, un link directo a la convocatoria de alianzas digitales y a la convocatoria de alianzas energéticas, y el correo electrónico para que os podáis transmitir todas y cada una de vuestras dudas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Idoia, Esperanza, Delia, Uxue, bueno, por la explicación de las dos convocatorias, la de alianzas digitales y la de alianzas energéticas. Si os parece, Idoia, por favor, conectaros con el vídeo, Uxue también, más que todo porque ahora vamos a empezar con el turno de preguntas. Raquel, si no te importa, si me oyes, quería hacer un comentario a la última diapositiva que ha presentado ESPE y sobre el papel del coordinador. Teniendo en cuenta un poco la experiencia que estamos teniendo en otras convocatorias y en otros proyectos.
Tener en cuenta que el coordinador es el aglutinante de todo el proyecto, es el que debe supervisar que todos los socios han hecho la solicitud de ayuda en tiempo y forma, porque a veces nos llevamos sorpresas y hay proyectos en los que se cae algún socio porque no ha presentado la solicitud de ayuda en tiempo y forma y esto luego compromete mucho el proyecto. Y otra cuestión que quiero que tengan en cuenta es que el proyecto no está finalmente aceptado y aprobado hasta que no se cumple el requisito de la declaración de transparencia. ¿Por qué digo esto? Porque es otra de las cuestiones que también debería supervisar el coordinador, porque en el caso de que tengan obligación de presentarla, si no la presenta puede verse comprometido la aprobación de la ayuda a ese socio, y la caída de un socio puede llevar consigo pues, la caída de un proyecto en algunas ocasiones. Esto lo digo porque estamos teniendo sorpresas en este sentido y es importante que todos los compromisos que vienen en la convocatoria hasta que finalmente podemos comprometer las ayudas para todo el consorcio y todos los socios deberían ser supervisados por el coordinador. Lo digo porque el proyecto en su conjunto es un todo, como ha dicho Espe, y todos los socios tienen que cumplir todos los requisitos. Quería recalcarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la aclaración, Delia. Y como les decía, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver, les recuerdo que las preguntas que quieran hacer las hagan por la herramienta de preguntas y respuestas. Ya nos están llegando algunas. A ver, nos preguntan a ver si en el caso de las alianzas energéticas los agentes del SINAI pueden incluir en su presupuesto partida de indirectos. Los costes indirectos no están contemplados. No se pueden considerar un X porcentaje, un X% como costes indirectos. Solo he resaltado el tema de otros gastos, pero que son todo muy... otros gastos directamente relacionados con el proyecto y aplicados efectivamente a su realización, siempre que puedan asignarse individualmente a este. Aplica a cualquier tipo de entidad, bien sea empresa o bien sea agente del SINAI. En ninguna de las dos convocatorias se considera gasto subvencionable los costes indirectos. Muy bien. Vale, tenemos otra pregunta que en principio tiene dudas sobre las alianzas digitales, la convocatoria de alianzas digitales, y en concreto plantea a ver si en proyectos de innovación, si como empresa subcontrata a un agente del SINAI, si esa subcontratación es elegible o los gastos de un agente del SINAI no son elegibles ni como cuando participa como socio de proyecto ni como subcontratación. Lo está planteando porque, según afirma, también podría sumar puntos en el criterio de evaluación 1.6 la participación de agentes del SINAI. No sé si, bueno, la pregunta continúa, luego comenta que el plan de divulgación, según las bases, se detalla como documento a presentar. Sin embargo, dentro de la plantilla de memoria, en el apartado C6, se ha habilitado un apartado para describir el plan de divulgación. ¿Hay que presentar documento aparte o únicamente hay que detallarlo dentro de la plantilla de memoria en ese apartado C6? No sé si queréis ir contestando un poco a estas dos cuestiones. Y luego hay una tercera parte que dice, si no luego os lo repito un poco, el 10% de una persona con tareas dedicadas a la gestión, ese 10% se calcula sobre su convenio laboral o se calcula sobre sus horas de participación en el proyecto. En este segundo caso no cabría incluir una persona que se dedica en exclusiva a la gestión del proyecto. No sé si han quedado claros un poco los tres apartados, queréis que os vaya repitiendo de uno en uno o podéis empezar a contestar. El primero era... Ya, el primero lo que hablaba es de sí, se podía subcontratar a agentes del SINAI, ¿no? Eso es, o si esa subcontratación es elegible. Sí, en principio se puede elegir a cualquier tipo de empresa o realizar con colaboraciones externas con cualquier entidad, bien sea empresa, agente del SINAI, universidad, externa. En ese caso no habría ningún problema mientras se limite a los porcentajes establecidos de no más del 50% del presupuesto del proyecto y demás, no
no habría ningún problema. Y sí, tal y como está contemplado en los criterios de evaluación, hay puntuación positiva, bueno, tanto si participa la gente del SINAE como miembros del consorcio o como entidad subcontratada. Entonces, no habría ningún problema. La segunda cuestión un poco que planteaba es si había que presentar un documento aparte o únicamente detallarlo dentro de la plantilla de memoria en el apartado C6 respecto al plan de divulgación. Sí, como tal no hemos colgado una plantilla o un documento, pero bueno, lo pueden crear una cosa sencilla y así añadirlo de forma diferente a lo que es en sí la memoria, del proyecto, que cuelguen otro documento con el plan de divulgación y difusión. Y luego la tercera... Seguimos a la plataforma establecido en las bases, sí que aparece como un apartado específico. No obstante, hombre, si en algún caso aparece en la memoria detallado, tampoco. O sea, si se puede presentar como un documento aparte, mejor. Sí, más que nada que luego la memoria está limitada en cuanto a páginas, entonces el nivel de detalle que quieran entrar a la hora de detallar el proyecto, pues bueno, tienen que valorar si con solo lo que es la memoria da para explicar todo bien, incluido el plan de divulgación y difusión, pero bueno, en principio la idea era que el plan de divulgación y difusión fuese diferenciado, aunque fuese breve, ¿no? Vale. Y bueno, el tercer aspecto que plantea o pregunta también esta persona es cómo se calcula ese porcentaje de participación de una persona, ¿no? Habla de si el 10% de una persona con tareas dedicadas a la gestión, si se calcula sobre su convenio laboral o se calcula sobre las horas de participación en el proyecto. A ver, pues viendo un poco lo que establece la base 5, donde se recogen los gastos subvencionables, ahí se detalla en el primer apartado, como ha detallado antes Idoia, que son subvencionables los gastos de personal, con un coste máximo de 40 horas. Los gastos de personal directamente dedicado al proyecto. Y en el segundo párrafo, dentro de estos gastos de personal, la dedicación a horas de reunión será un 10% de la dedicación de dicha persona, de los gastos de dicha persona al proyecto, porque el párrafo es consecución del gasto recogido de esa persona para ese proyecto. Vale, tenemos otra pregunta. Bueno, esta era una amplia, la verdad. Sí, perdón. Bueno, quería destacar en un momento que en esta convocatoria sí que hemos incluido, si recordáis, de los que estáis participando, probablemente participasteis en esta reflexión que hicimos un poco en cómo podíamos ir mejorando las convocatorias tanto de I+D como de estratégicos el año pasado. Es verdad que en esta convocatoria hemos intentado ir recalando todas esas cuestiones que fueron surgiendo en aquel momento, y uno de ellos es precisamente la primera pregunta, el que los agentes del SINAE también puedan ir como subcontratados. Entonces, pues, entendemos que esto puede ser una ayuda también a la creación de los consorcios. Precisamente sobre ese tema va la siguiente pregunta, aunque yo creo que ya ha quedado contestada, ¿no? Que pregunta si la participación de un miembro del SINAE es condición necesaria o solo una de las posibilidades. Entiendo que es una de las posibilidades, ¿no? Se puede... Efectivamente. Vale, perfecto. Tenemos por aquí otra cuestión que plantea, en el caso de que no seas una empresa, si puedes solicitar la ayuda como persona física solamente para los gastos de compra de materiales. No, los beneficiarios son en cualquier caso empresas y agentes del SINAE. O puede ser una persona jurídica en cualquier caso. Vale, creo que se ha quedado clara. Bueno, el plazo yo creo que ya lo habéis comentado, ¿no? Pero bueno, sí que hay alguna persona que pregunta si qué plazo hay para resolver la convocatoria. Yo creo que en la documentación que nos habéis presentado y que recuerdo que la enviaremos a todos los asistentes, más o menos se estaban dando los plazos y los hitos, ¿no? Del proceso de justificación, el de resolución. No sé si ha quedado del todo claro, si queréis puntualizar algo sobre este tema. Yo creo que aquí lo que pregunta es el plazo en el el cual vamos a resolver, ¿no? Eso Cuando es, ellos para resolver, el de resolución. Para sí. resolver, pues cuanto antes, porque se nos ha echado el tiempo encima
Si bien es cierto que la convocatoria marca un plazo de 3 meses, pues esperemos resolverlo antes porque si no a ellos les quita margen para poder ejecutar. Pero también dependerá un poco de cuántos proyectos se presenten. Sí. No tenemos mucha referencia de cuántos va a haber, entonces... Sí, el plazo legalmente establecido en las bases pone 3 meses. Si bien es cierto que esperamos antes porque si no al final les queda un margen muy pequeño para poder acometer el proyecto. Vale, tenemos, bueno, hay otra pregunta también sobre la resolución, que yo creo que ya con esta respuesta ha quedado contestada. Nos preguntan a ver si en el caso de la convocatoria de alianzas digitales, si estas ayudas son compatibles con las ayudas estatales MRR que permiten contratar personal investigador también para pymes, ¿no? Realmente dices, sí, es decir, saber si la pyme podría completar del 70 al 100% del gasto sumando ambas ayudas, si serían complementarias. Las 2 convocatorias son compatibles con cualquier otra ayuda distinta de nuestra administración. Vale, entonces, como estas son ayudas estatales... Bueno, claro, obviamente manteniendo los límites del reglamento de la UE, porque son al final ayudas encuadradas dentro de ese reglamento. Pero bueno, en principio, manteniendo esos máximos... O sea, podría ser complementaria, ¿no? Perfecto. Otra pregunta también relacionada con alianzas digitales. Plantean saber si en los consorcios pueden participar empresas recién constituidas y o de nueva implementación en Navarra. Sí, no hay limitación al respecto. Sí, no se especifica ni antigüedad de las empresas ni nada, ¿no? Vale, en principio podrían participar sin ningún problema. Tenemos otra persona que nos pregunta si en lo relativo a proyectos de innovación se considera subvencionable el proceso de innovación en productos y o servicios tecnológicos. Sí. Bueno, realmente nos hacemos referencia a innovación en materia de proceso a lo que establece también el reglamento 651/2014 de la UE y ahí detalla exactamente lo que se entiende por innovación en materia de procesos, si encaja en esa definición. No, innovación en materia de producto y servicio tecnológico no es la misma definición. No es la misma. O sea, una es la innovación en materia de producto, otra es la innovación en materia de procesos, conforme al reglamento. Con lo cual, innovación en materia de productos no es la misma. Sí. Muy bien. Y luego, bueno, tenemos ya vamos terminando porque estamos terminando el webinar y además tenemos ya una última pregunta, ¿vale? Que plantea a ver si los gastos de 1.200 euros para auditorías y beneficiario es por periodo o para todo el proyecto. Para todo el proyecto. O sea, al principio es para todo el proyecto, ¿no? No por el periodo en el que se solicita. Vale, pues bueno, creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas que nos han planteado. No queda aquí en principio ninguna sin resolver. De todas maneras, pues recordarles que les vamos a enviar toda la documentación, que ya que se ha presentado, y además unos documentos que ha elaborado el propio departamento para clarificar estas ayudas, las 2 convocatorias, y también la grabación de la jornada. Ya por nuestra parte, por parte de la Confederación Empresarial Navarra, solo nos queda agradecer a las personas que hoy nos han acompañado, a los miembros del departamento y también de CEIN, a Usue Itoy, directora general del Departamento de Industria, también a Delia Sola, a Esperanza Aristu y a Idoia Arteta, que gracias a todas por vuestra información, la claridad con la que habéis explicado y nada, pues nos esperamos ya la próxima vez que tengamos alguna convocatoria o alguna ayuda que presentar pues para comentarlo con todos ustedes. Gracias. Si os queréis despedir de los asistentes, pues os dejo la última palabra si queréis recordar alguna cosilla. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir al seminario. Esperemos que las convocatorias sean un éxito y sean útiles y ayuden a esa transformación digital
y a esa transformación ecológica que necesitamos, tanto para fortalecer a nuestra industria y a nuestras empresas en poder dar esas soluciones que están aquí sí o sí, que son una condición necesaria actualmente en el contexto en el que nos encontramos. Y muchísimas gracias a la CEN de nuevo por brindarnos esta ventana para poder transmitir las ayudas y poder explicarlas a todo el tejido económico y, por supuesto, al equipo por el gran trabajo a la hora de redactar las bases, a la hora de explicarlas y ahora, como os decían, a la hora de correr en la resolución de las mismas para poder facilitar el desarrollo de las mismas. Muchas gracias. Bueno, yo solamente también dar las gracias a todos los asistentes, que veo que han sido numerosos. Esperamos que haya sido clara la presentación con todo el esfuerzo que hemos hecho todos para tenerla hoy. Y simplemente recordar que si os surge alguna otra idea, os hemos incluido en la presentación el correo que tenemos para poder daros servicio a cualquier duda. Pues nada, gracias a todos los asistentes, volvemos a recordar y hasta la próxima.